Hola jóvenes, vamos a iniciar la lección número 3, resolución de triángulos oblicuángulos. Antes de iniciar con el contenido 3.1, pues vamos a entender o vamos a, digamos, a recapitular lo que es un triángulo oblicuángulo. En la lección anterior ya nosotros estuvimos viendo la resolución de triángulos rectángulos mediante las razones trigonométricas, ¿verdad? Y la característica, digamos, principal de un triángulo rectángulo es que le llamamos triángulo rectángulo porque posee un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a conocer un triángulo oblicuángulo como aquel triángulo que no tiene ningún ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. En otras palabras, ninguno de sus tres ángulos internos mide 90 grados, a diferencia de los triángulos rectángulos. Ahora nos dice que esos triángulos pueden ser obtusángulos, es decir, un ángulo mayor a 90 grados. Nunca entonces un triángulo oblicuángulo va a tener un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Puede ser mayor a 90 grados. Y esa es la, digamos, la diferencia principal entre un triángulo rectángulo y un triángulo oblicuángulo. Y dice, o también acutángulos, que significa con todos sus ángulos agudos menores a 90 grados. Esta es otra forma de llamarle a los ángulos agudos, ¿verdad? Entonces, en un triángulo oblicuángulo nosotros vamos a encontrar bien un ángulo que es mayor a 90 grados o también que los tres ángulos son menores a 90 grados, pero jamás vamos a encontrar un ángulo de 90 grados como tal. Si eso sucede, pues entonces dejaría de ser un triángulo oblicuángulo y pasaría a ser un triángulo rectángulo simplemente, ¿verdad? Bien, ya teniendo, digamos, esa percepción ya de lo que es un triángulo oblicuángulo, vamos a leer el siguiente teorema. El contenido primero que vamos a ver en esta lección tiene por nombre área de un triángulo. Nosotros, bueno, espero que tal vez se recuerden que en algún momento ustedes han calculado ya sea el área de un cuadrado, de un rectángulo, de triángulos incluso. Entonces, acá nosotros vamos a calcular áreas de triángulos de una forma tal vez diferente como ustedes la han visto anteriormente. Y esa forma que vamos a ver es por medio de razones trigonométricas, ¿verdad? Entonces, nos dice el teorema. Se denota por ABC. Ojo con esto, que este ABC me lo está colocando entre paréntesis. ¿A quién se denota de esta forma? Se denota así cuando nosotros hablamos del área de un triángulo que está compuesto por ABC. Si se conocen las medidas de dos de los lados de un triángulo y el ángulo entre ellos, entonces puede calcularse el área utilizando trigonometría, de modo que el área del triángulo ABC será igual a tener lo siguiente. Bien, acá nos dice que podemos utilizar las diferentes igualdades. ¿Y cómo sería utilizarlas? Pues básicamente nosotros acá en la primera estoy diciendo que conozco el lado A, que conozco el lado B y lo multiplico por el ángulo que está entre ambos lados y lo divido luego entre dos. Bien, lo vamos a ver aquí en el triángulo y pues yo acá me doy cuenta de lo que me está expresando la fórmula en un primer momento. Me está diciendo que yo voy a multiplicar el lado A por el lado B y al mismo tiempo lo voy a multiplicar por el seno del ángulo que está comprendido entre estos dos lados. ¿Y cuál es ese ángulo? Es el ángulo C. Entonces, de ahí surge esa primer fórmula, ¿verdad? Luego dice que yo también puedo hacerlo con otros lados. Por ejemplo, aquí yo tengo la multiplicación de B por C. A B lo tengo acá, entonces voy a multiplicar el lado B por el lado C y al mismo tiempo lo voy a multiplicar por el seno del ángulo que está comprendido entre ambos lados. ¿Y cuál es ese ángulo? Pues es el ángulo A. Entonces por eso acá tengo esta formulita, ¿verdad? A esas multiplicaciones yo las divido entre dos. Ahora bien, también lo puedo hacer con los otros dos lados. Por ejemplo, si yo multiplico C por A,
también lo voy a multiplicar por el seno del ángulo que está comprendido entre estos dos lados y ese ángulo es B. Entonces, a esas multiplicaciones yo las voy a dividir también entre dos. Entonces, yo puedo establecer eso según a mi conveniencia, ¿verdad? Es decir, según los lados que yo conozca, pero para poder encontrar estrictamente el área de este tipo de triángulos, que son triángulos oblicuángulos, yo debo de conocer dos lados y debo de conocer el ángulo que está comprendido entre esos dos lados, ¿verdad? Bien, nosotros vamos a tener en cuenta estas fórmulas. Ahora, ya verán que la resolución de estos ejercicios es sumamente sencilla y tenemos acá el ejemplo 1. Y este nos dice, calcula el área del triángulo ABC que muestra la figura y nos dan ese triángulo, ¿verdad? Aquí tenemos el ángulo A, aquí el ángulo B y el ángulo C. Algo que se me escapó mencionarles acá cuando yo les estaba enseñando el esquema de un triángulo oblicuángulo es lo siguiente. A los ángulos, si ustedes observan, los denotamos como A, B, C en letras mayúsculas. Y a los lados los vamos a denotar con letras minúsculas. Ahora, algo más. Por ejemplo, si aquí tengo el ángulo A, el lado A va a estar opuesto a ese ángulo. Es decir, que si aquí tengo el ángulo B, el lado B estará opuesto a ese ángulo. Y si acá tengo el ángulo C, perdón, el lado C significa que de forma opuesta voy a encontrar el ángulo C. Quiero que entiendan eh, esta cuestión, ¿verdad? Porque dependiendo de esto, nosotros vamos a tener que establecer, digamos, las igualdades, ¿verdad? Entonces mantengamos eso muy claro, que si aquí tengo el ángulo A, que está denotado por letra mayúscula, el lado opuesto a ese ángulo también es A, que está acá en letra minúscula, y viceversa, ¿verdad? Aquí para los demás ángulos y lados. Bien. Una vez tenemos entendido esto, entonces acá nos dan nuestra figura, ¿verdad? Aquí, entonces yo tengo el ángulo A que mide 60 grados. Aquí tengo el ángulo B, aquí tengo el ángulo C. Y repitiendo lo que expliqué del esquemita que me aparece en el teorema, entonces aquí tendría mi lado A. Entonces, aquí como es mi ángulo B, aquí tendría entonces mi lado B. Aquí como tengo mi ángulo C, entonces este lado opuesto sería mi C, ¿verdad? Pero ahorita no necesito conocer, digamos, todo esto. Pero más adelante sí, y ya se los voy, digamos, poniendo en contexto. Bien. Ahorita, como yo estoy nada más identificando el área de triángulos oblicuángulos, nada más me interesa que en mi triángulo oblicuángulo me aparezcan los datos que yo necesito. ¿Y cuáles son esos datos que yo necesito? Vaya, yo necesito conocer dos lados. ¿Conozco dos lados? Sí. Aquí tengo uno que mide 4 y acá tengo otro que mide 13. También necesito conocer el ángulo que está entre esos dos lados. ¿Y cuál es ese ángulo? Pues el ángulo A, que es de 60 grados. Entonces, como conozco dos lados y además conozco el ángulo que está entre estos dos lados, puedo aplicar las formulitas que me da el teorema. Entonces, y eso me quedaría de la siguiente forma siempre entre paréntesis, ¿verdad? Porque ahí estoy hablando entonces de áreas. Entonces yo digo que el área del triángulo ABC será igual a tener la multiplicación de los dos lados que yo conozco y esos lados son 4 y 3. Entonces voy a tener 4 por 3 y 4 por 3 también lo voy a multiplicar por el seno del ángulo que está comprendido entre esos dos lados, que sería 60 grados. Y esas multiplicaciones que tengo arriba las voy a dividir entre 2. Entonces, ahora si yo vengo y multiplico 4 por 3, eso es 12. Ahora, si yo multiplico 4 por 3, esto era 12, ¿verdad? Entonces voy a tener 12 por el seno de 60 grados dividido entre 2. Si multiplico 12 por el seno de 60 grados, esto me va a dar un total de 10,39. Ahora, ese 10,39 lo dividimos entre 2 y me queda un resultado de 5,2 aproximadamente. Significa que el área del triángulo ABC es igual a 5,2. Bien, tenemos el ejemplo 1, vamos con el ejemplo 2.
En ese ejemplo 2 me dice lo siguiente. Determina el área del triángulo DEF. Vale. Aquí hay otra cuestión. Ustedes acá tienen el triángulo ABC, pero acá me dice el triángulo DEF y eso a mí no me va a cambiar en nada. O sea, los triángulos pueden utilizar cualquier letra del abecedario para nombrar sus vértices y eso a mí no me va a afectar en absolutamente nada. ¿Qué tengo que, digamos, demostrar yo? Que domino las fórmulas y la aplicación de estas, por ende, ¿verdad? Entonces tengo el triángulo DEF. Bien. ¿Qué tengo que observar para poder calcular esta área? Pues tengo que observar que yo tengo que conocer un lado, dos lados, perdón, y aquí yo me doy cuenta que conozco ese lado que es 5 y también conozco ese otro lado que es 2. Además de eso, tengo que conocer el ángulo que está comprendido entre esos dos lados. No necesito conocer este ángulo ni este otro, ¿verdad? Porque allí no se cumpliría de que el ángulo está entre esos dos lados. Estrictamente debo de conocer el ángulo comprendido entre esos dos lados para poder aplicar la fórmula. Si no, no puedo. Entonces, voy a tener que el área del triángulo DEF va a ser igual a la multiplicación de los dos lados que yo conozco y esos dos lados son 5 por 2. Y a su vez va a ser multiplicado por el seno de 135 grados, que es el ángulo que está comprendido entre estos dos lados. Entonces, si yo multiplico 5 por 2, eso me da 10. Y 10 multiplicado por seno de 135 grados, eso me da 7,07. Y 7,07 dividido entre 2 es aproximadamente 3,5. Significa que el área del triángulo DEF es 3,5. Bien, ahora ya tenemos acá dos ejemplos y ustedes van a resolver estos dos. Y bueno, lo primero es verificar, ¿verdad? Si conocen dos lados y el ángulo que está comprendido entre esos dos lados. De ser así, pueden aplicar la formulita. Cualquier duda, pues me la hacen saber, chicos.